Bueno, Fernando, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Bien sé que traes un tema muy interesante y me encantaría que lo dieras a conocer, sobre todo porque estamos preparando una capacitación que nos va a ayudar mucho, pero el valor es que vamos a poder agarrar la información que se presenta en la red social, en el internet, en muchas fuentes para poder tomar decisiones en donde podamos sacar una mejor productividad. ¿Cuál es el contexto de esta cuarta revolución industrial? Ok, Miguel. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo en este espacio. Bueno, vamos a dar contexto a lo que viene. Vamos a tocar el tema de blockchain, pero antes de entrar en el tema, voy a hablar un poco de los antecedentes. ¿Por qué le llaman hoy en día la cuarta revolución industrial? Bueno, antes que nada, quiere decir que hubo 3 revoluciones industriales. La primera fue la de la imprenta, precisamente. La segunda fue la máquina de vapor. Y la tercera, el generador eléctrico. Y actualmente estamos viviendo lo que es la cuarta, porque es la era del conocimiento, la era digital. En esta etapa que estamos viviendo, a diferencia de las otras, es que hay una caja de herramientas muy importante. Esa caja de herramientas son digitales, tecnológicas e innovadoras. Por ejemplo, en la lista tengo que lo que viene siendo Internet de las Cosas, inteligencia artificial, machine learning, la nube, lo que viene siendo la tecnología Big Data, Business Intelligence. Pero bueno, vamos a aterrizar el día de hoy lo que viene siendo blockchain, si te parece. Acabas de mencionar la palabra de blockchain. Ajá. ¿Eso qué es? ¿Nos pudieras explicar, por favor? Sí, claro, Miguel. Mira, blockchain es un término en inglés que en pocas palabras, bueno, la traducción tal cual sería bloque de cadenas. Pero bueno, traduciéndolo, dándole contexto también a la definición o al concepto, vendría siendo una tecnología informática, una tecnología digital que inclusive tiene sus orígenes en el año 2008. Sus orígenes inclusive son todavía más extraños porque viene pegado con la cuestión del Bitcoin, las criptomonedas. Es una tecnología que se utilizó en aquel momento y se sigue utilizando en las monedas virtuales, que son encriptadas. Y no nomás Bitcoin, ¿no? Hoy existen una gama de monedas como por ejemplo Ethereum. Entonces, prácticamente lo que quiero llegar a decir es que esa tecnología se utiliza para las monedas virtuales, pero también tiene otros usos. Y vamos a ver las bondades, las ventajas y las oportunidades. Lo que sí quiero comentarte de blockchain también es que esta tecnología surgió, pues ahora sí que de una forma también extraña, hasta parece de ciencia ficción, porque se dice que el que creó este tipo de moneda, de este sistema, fue una persona que se llama Satoshi Nakamoto. Pero no se sabe a ciencia cierta quién es realmente que creó esta tecnología. Se piensa, se cree que es un grupo de programadores, pero que están en contra del sistema, sobre todo centralizado. Muy bien. Oye, y además de dónde surge, ¿cuáles son sus principales beneficios? ¿Esto para qué nos va a servir? Ok, muy buena pregunta, Miguel. Mira, fíjate, la tecnología blockchain, como te digo, desde el 2008 hasta nuestros días 2020 se ha estado ya utilizando en algunos países del primer mundo. A lo mejor ahorita, precisamente con lo de la pandemia, se exponencia, se empieza a conocer todavía más a fondo. No es una tecnología nueva, realmente ya es vieja. Pero para nosotros los países latinoamericanos, pues es muy reciente porque con la pandemia se han disparado ciertos servicios. Ahí te van algunos ejemplos. Bueno, tiene una bondad que es la criptografía. Quiere decir que todos los mensajes, todas las transacciones virtuales se van a encriptar, es decir, van codificadas, que no cualquiera puede tener acceso a esa información. Tiene un sistema de seguridad muy, muy bueno. Es casi perfecto, no digo que es la perfección, pero es casi perfecto. Entonces, la ventaja de esto es que se puede prestar para hacer mucho tipo de servicios. Aparte de que también quita los intermediarios. La criptografía, aparte de la seguridad, quita la descentralización. Es decir, por ejemplo, yo hago una transacción vía virtual, registro mi licencia de conducir o me registro en un registro civil lo que viene siendo, por ejemplo, una defunción, un matrimonio, un nacimiento. Mira. Entonces, por ejemplo, eso queda registrado en todas las redes, en todas las computadoras que están disponibles. Entonces es difícil que si alguien quiere modificar esos documentos, quiere hackear, quiere manipular la documentación o quiere prestarse a un fraude, pues es difícil porque viene encriptado y queda registrado para siempre esa operación. Queda registrado en todo lo que viene siendo la nube, en la red.
Entonces, si alguien quisiera hackear, tendría que ir atendiendo cada una de las computadoras o servidores de la red. Casi imposible. Entonces, tiene muchas bondades. Otra cosa, por ejemplo, es lo que te decía, que elimina intermediarios. Entonces, quiere decir que va a ahorrar esos servicios. Claro. Por ejemplo, una transacción bancaria, pues si te tendrías que pagar una comisión a un banco, pues te ahorras esa comisión. En el caso de trámites de visa, pasaportes, quitas ese intermediario también. O sea, ya sería más difícil prestarse a fraudes o falsificar documentos de ese tipo. ¿Hacia dónde va esto? Bueno, va hacia las organizaciones inteligentes, que sean más transparentes, descentralizadas, basadas en el mérito también del desempeño de los trabajadores, etc. Es decir, por ejemplo, algunas licitaciones podrían ser más transparentes también. Bien, quiero imaginarme que gran parte de la información, si es que llegamos a algún momento en su totalidad, ya todo va a estar directamente en la red, en la nube. Así es. Con accesibilidad para las diferentes instituciones o organismos para ver la información de cualquier persona. Exactamente. De hecho, por aquí te anoté unos ejemplos que se me hacen muy interesantes, lo listo rápido. Vamos a suponer que tú eres autor de una tesis, de un libro, de un ebook. Entonces, ese documento tú podrías demostrar que eres el autor, simplemente porque queda encriptado. Así nadie se puede agenciar tu autoría. Claro. Entonces, es un ejemplo en la propiedad intelectual. Eso también aplica, por ejemplo, para fotografías, imágenes que están en la red. Sí. Si tú tomas una foto, ya sea con tu celular, con tu cámara digital, con lo que tú quieras, se puede encriptar y queda tu fecha, hora y la autoría. Entonces, creo yo que ahí disminuirían bastante. De hecho, ya en unos países se está haciendo esto. Otro ejemplo es en el caso del comercio internacional y la logística. Bueno, en el caso del despacho aduanero, también sabemos que hay mucha burocracia, ¿no? Un pedimento tiene que pasar por varias revisiones, por ejemplo, el departamento tributario de Hacienda, por ejemplo, también el propio agente aduanal. Toda una gama de firmas, sellos, permisos, que lo hace muy burocrático, muy engorroso y muy tardío. Quiero dejar claro que la tecnología blockchain incorpora lo que viene siendo el concepto de contratos inteligentes. ¿Contratos inteligentes? Así es. Oye, ese concepto se escucha muy interesante. ¿Qué es, Fer? Ok, mira, los contratos inteligentes tienen que ver que, por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que quede más claro. Sí. Vamos a suponer que yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, el internet, lo que sea, cualquier servicio, ¿no? Entonces ese servicio yo lo podría pagar con el celular, la computadora, que ya lo estamos haciendo actualmente, pero queda encriptado de manera que lo que consumes en watts, en bytes, o en luz, o cantidad de agua, lo que sea, eso queda registrado como en un estado de cuentas como lo hacen los contadores. Esa transacción esa operación queda registrada para bien o para mal, es decir, queda para siempre. Queda encriptado de manera digital en todas las redes, como te decía, pero aquí lo que sucede es que, por ejemplo, esa operación queda registrado tanto en tiempo, hora, día, quién lo hizo, cuándo lo hizo, todo. Entonces, es una forma anticorrupción, como te comentaba. Y otra cosa, de estos contratos inteligentes lo que hacen es ser transparentes, ser descentralizado, lo que te comentaba también, y sobre todo que se quitan intermediarios. Eso es a manera de conclusión y resumen. Te voy a enlistar, aquí tengo una lista de lo que son ejemplos de contratos inteligentes, algunos ya los comenté. Certificados de estudio, por ejemplo, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de salud, de defunción, trámites de pasaportes y visas, títulos de propiedad, historial de deudas, es decir, si aparece en el buro de crédito, por ejemplo, transacciones financieras, por ejemplo, los mexicanos cuando quieren mandar sus remesas de Estados Unidos a México también se podría. Entonces, todos estos servicios de transferencia de recursos económicos, ya sean nacionales, locales o internacionales, inclusive en el mercado de la bolsa de valores, por ejemplo, el mercado de las acciones, el mercado de las divisas. O sea, si te fijas, hay un mundo de oportunidades. Inclusive lo que te comentaba también, las votaciones electorales vía smartphone. Entonces es interesante, todo esto entra en la industria tanto pública y privada. Y como te comentaba también, en la industria privada, bueno, vienen siendo las organizaciones inteligentes, pero a nivel gobierno, etiquetar, por ejemplo, lo que son los sectores del presupuesto, ¿no? Que están divididos por ramos, por sectores, por ejemplo, salud, vivienda, generación de empleo,
¿Qué más? Podría ser educación, inclusive concurso en licitaciones. Todo ese tipo de detalles se hacen con contratos inteligentes y se disminuye el fraude, la corrupción, la manipulación. A grandes rasgos. No sé si tengas alguna duda, Miguel. No, es más que suficiente. Al contrario, te agradezco mucho esta información. Y bueno, sobre todo para comentarles, si tú estás interesado en verdaderamente profundizar en toda esta nueva tecnología blockchain y lo que nos está hablando Fernando acerca de los contratos inteligentes, es momento que empieces a estar al pendiente porque en los siguientes días vamos a estar mandando más información, todos estos cambios tecnológicos que estamos viviendo hoy en día, pero sobre todo para aquellas personas que decidan dar el primer paso hacia el blockchain. Muchísimas gracias, Fernando. Al contrario, gracias por el espacio.